Vamos a hablar sobre la tabla de las derivadas. Esta tabla representa un teorema para cada caso de derivadas de funciones. O sea, cada una de estas formulitas representa un teorema. Sí, la derivada de cualquier constante siempre va a ser 0, la derivada de una variable siempre va a ser 1, ¿sí? La derivada de una constante por una variable siempre va a ser la constante. Bueno, todas estas fórmulas, ¿sí? O reglas de derivación, una variable a una potencia, variable o función a una potencia, el producto de dos funciones, la división o fracción de dos funciones, hablando de las funciones derivadas de funciones algebraicas, y las derivadas de funciones trascendentes, es decir, funciones exponenciales, ¿sí? Funciones logarítmicas, funciones trascendentes, que son las trigonométricas. Todas estas reglas se obtuvieron, ¿sí?, a partir de la definición o concepto de pendiente, que es lo mismo que derivada, ¿sí? La derivada pues viene siendo la pendiente o una ecuación que representa la pendiente para cada punto de una función, ¿sí?, para el valor de la función en cada punto. Entonces esta definición, ¿sí?, de la derivada es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x entre delta de x. Esta ya la explicamos, ¿sí?, cuando vimos límites. Esto viene siendo el concepto de la pendiente, de una recta, ¿sí? Entonces esta es la definición del concepto de la derivada. Muy bien, entonces, por ejemplo, si quisiéramos demostrar cada una de estas reglas, ¿sí?, de derivación, tendríamos que usar esta definición. Por ejemplo, la derivada de una constante, ¿sí?, f de x igual a, donde a puede ser un 2, un 5, un menos 3, un 2 quintos. En general, la constante a puede ser cualquier número de los reales, del conjunto de los reales. O sea, un número positivo, negativo, fracción, decimal, etc., ¿no? Entonces, si nos fijamos en la definición, f de x ya la tengo definida. Ahora, ¿quién será f de x más delta x? ¿Sí? Pues lo mismo, porque no tengo la variable, ¿no? Es una constante pura. Entonces, aplicando f de x más delta x menos f de x, que sería a menos a entre delta de x, ¿sí? A menos a nos da 0, 0 entre delta x es igual a 0. Entonces, y siempre, por eso no importa el valor de a, el valor de cualquier constante siempre va a ser 0, su derivada. O sea, la derivada de cualquier constante siempre es 0, ¿sí? Y para no estar haciendo este pequeño procedimiento siempre, simplemente se define con esta reglita. La derivada de una constante, que puede ser de esta manera o usando la notación de Leibniz de esta manera, d en dx de a, siempre va a ser 0, ¿sí? Ahora vamos a ver el caso de la derivada de una variable, ¿sí?, f de x igual a x. Hacemos el mismo procedimiento, ¿sí?, usando la definición de la derivada. El límite de delta de x cuando delta de x tiende a 0, de f de x más delta x menos f de x entre delta x. Entonces, si ya tengo definida f de x más delta x sería x más delta x. Es un cambio de variable. Cambio la x por x más delta x. Entonces me queda igual, x más delta x. Entonces, sustituyendo en la formulita, ¿sí?,
f de x más delta de x, pues sería x más delta x menos f de x, que dijimos que es x, sobre delta de x. Entonces esto quedaría así. Todo está dividiendo. En el numerador tenemos dos términos, bueno, tres términos, ¿sí? Pero podemos agrupar estos en uno solo. X más delta x entre delta x menos x entre... Entonces, la derivada f' de x sería igual al límite cuando delta x tiende a 0 de x entre delta x más delta x entre delta x menos x entre delta x. Ahora, aquí delta x entre delta x es igual a 1, ¿sí? Y esta x menos x entre delta x menos x entre delta x se cancelan. Entonces solamente me queda un 1. Entonces por eso la derivada de una variable, ¿sí?, de la variable de derivación, siempre va a ser la unidad. Y esto se expresa de manera directa con esta reglita. La derivada de x o d en dx de x, o sea, la derivada de x con respecto a dx es igual a 1, siempre. Ahora vamos a ver el caso de la reglita, la demostración de la reglita de la derivada de una función a una potencia, ¿sí? Entonces, si f de x es igual a x a la n, mi f de x más delta x va a ser x más delta x a la n. Este es un binomio, es un binomio de Newton, ¿sí?, o por el teorema del binomio. Esto va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de n factorial entre k factorial por n menos k factorial por a la n menos k, b a la k, ¿sí? Entonces, desarrollando la sumatoria, esto me quedaría de esta manera: x a la n más nx a la n menos 1 por delta x más n por n menos 1 entre 2 factorial por x a la n menos 2 por delta x cuadrada más nx por delta x a la n menos 1 más delta x a la n. Muy bien, aquí podemos observar que este x de n, ¿sí?, se va a cancelar con este x de n. Y las demás, todo lo que esté multiplicando, aplicando el límite, todo lo que esté multiplicando a delta x se va a hacer 0 porque delta x tiende a 0. Entonces este término se hace 0, este se hace 0, este se hace 0, este es delta x cuadrada entre delta x, va a quedar un delta x en el numerador, también se va a hacer 0, y por lo tanto todo esto se va a hacer 0, ¿sí? Entonces solamente nos quedaría, ¿dónde está? Perdón, sí, este me queda 0. Perdón, este delta x se divide entre delta x y me queda la unidad. Me brinqué este paso. Entonces, vamos a seguir este paso mejor. Nx a la n menos 1 por delta x es lo que tengo aquí, pero ahora los estoy separando, ¿no? Todo está siendo dividido por delta de x, ¿sí? Entonces aquí ya podemos ver, aquí todos los que se cancelaban, ¿no? Este se cancela, este se cancela, este se cancela porque el delta x tiende a 0. 0 entre cualquier cantidad siempre te da 0, ¿no? Por eso. Este es delta x entre delta x, se cancelan, ¿sí? Te da 1, por lo tanto te queda solamente n por x a la n menos 1. nx a la n menos 1. Entonces, siempre la derivada de x a la n, o sea, una variable a una potencia, va a estar dada por esta reglita, ¿sí? La derivada de x a la n o la derivada con respecto a x de x a la n va a ser igual a n por x a la n menos 1, ¿sí? Es una regla. Esto se puede extrapolar a funciones elevadas a una potencia. O sea, u es una función de x, ¿verdad? Es una función desconocida. Puede ser un binomio, un polinomio, una trigonométrica, etc. O una misma exponencial. Es una función u elevada a una potencia.
va a ser igual a n que multiplica a u, o sea, a la función, y su exponente se va a reducir en una unidad, y todo se va a multiplicar por la derivada de la función, ¿sí? Lo que sea que sea la función. Muy bien. Ahora vamos a ver la derivada de, hablando de las funciones trascendentales, las funciones trigonométricas. Vamos a explicar brevemente la derivada de la función seno, ¿sí? Entonces tenemos que f de x es el seno de x, f de x más delta x, entonces sería seno de x más delta x. Entonces la derivada, aplicando la definición de la derivada, ¿sí? F' de x, que sería el límite de delta x, el límite cuando delta x tiende a 0, del seno de x más delta x menos el seno de x entre delta x, ¿sí? Entonces estamos aplicando la definición de la derivada. Aquí usamos una identidad trigonométrica, ¿no? Se sabe que el seno de a más b es igual al seno de a por el coseno de b más el coseno de a por el seno de b. Entonces esto lo podemos sustituir, o sea, esta fracción cambiaría de esta manera. El seno de x por el coseno de delta x, que sería esto, ¿no? Más el coseno de x por el seno de delta x menos el seno de x, ¿sí? Entre delta x. Ahora aquí se factoriza el seno de x y se separan dos límites, se separan dos términos, ¿sí? Entonces un límite sería el seno de x por el coseno de delta x menos 1 entre delta x. Aquí se factorizaron estos dos, ¿no? Déjame ver, no, creo que sería este término, el primero y el último. ¿Ya? Se factorizó de esta manera. El seno de x es igual al coseno de x, delta de x menos 1. Y este de aquí sería el límite cuando delta x tiende a 0 del coseno de x por el seno de delta x entre delta x. Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar. Aquí lo que se hizo fue sacar este signo menos, ¿sí? Aquí multiplicando el senoidal. Por lo tanto, aquí sería menos el límite de delta x cuando delta x tiende a 0 de 1 menos el coseno de delta x por delta de x, y aquí multiplicando, ¿sí?, el límite de cuando delta x tiende a 0 del seno de x. Ahorita vamos a ver por qué. Más el límite de delta x cuando delta x tiende a 0 del seno de delta x entre delta x por el límite, finalmente están multiplicando las dos funciones, ¿no? Coseno y el seno, por el límite del coseno de x cuando delta x tiende a 0. Ahora bien, aquí los separamos, ¿sí? Porque bueno, este es un teorema que ya habíamos visto por ahí, ¿no? El producto de dos funciones, ¿sí?, se pueden separar en la multiplicación de sus correspondientes límites. Por eso aquí se pudieron el límite del coseno de delta x se pudo multiplicar al límite del seno de delta x entre delta x. Aquí es evidente, como no hay delta de x en el argumento del coseno, entonces el límite de cuando delta x tiende a 0 del coseno, pues es igual al coseno. Quedan iguales, ¿no? Por lo tanto, estos dos. Entonces estos dos quedan igual. Entonces vamos a ver qué sigue. Entonces ya nada más hay que averiguar el límite, este límite y este otro. Aquí lo que procede es evaluar este límite de manera numérica, ¿no? Tabulando. Entonces tenemos un valor aproximado que nosotros aproximamos como el valor delta x tiende a 0. Entonces vamos a buscar números que se aproximen, ya sea por la izquierda o por la derecha, al 0, ¿no? Aquí empezamos por la izquierda. Menos 0.5, menos 0.1, menos 0.001. Y entonces evaluamos la fracción 1 menos el coseno de x entre delta de x. Cuando delta x vale menos 0.5, la función me va a dar menos 0.2448.
cuando vale menos 0.1, la fracción me va a dar menos 0.0499. Entonces, y luego menos, cuando delta x vale menos 0.01, esta función me va a dar menos 0.0005. O sea, tiende a 0. ¿Sí? Si nos acercáramos por la derecha, igual, nomás aquí por cuestiones de espacio ya no lo puse, pero por la izquierda y por la derecha tiende a 0. Por lo tanto, el límite de cuando delta x tiende a 0 de esta función es 0. Y si vale 0, entonces todo lo que se multiplica por 0 vale 0. Entonces todo este término de aquí para acá vale 0. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuánto vale el límite del seno de x entre delta x. Hacemos igual, evaluando por tabulación, ¿sí? De manera numérica. Nos acercamos otra vez por la izquierda. Delta x vale menos 0.5 y seno de delta de x entre delta x va a valer 0.958. Ahora delta x vale menos 0.1 y después hacemos que valga menos 0.01. Entonces estamos viendo que se está acercando al 1. Por lo tanto, en el límite, cuando delta x tiende a 0, esta fracción vale 1. Y si vale 1, entonces el resultado va a ser el coseno, es lo único que nos queda. ¿Sí? Entonces podemos decir que la derivada de un senoidal, ¿sí? O d en dx de un senoidal, de un seno de x, es un coseno de x. Entonces esta es la reglita. ¿Sí? La derivada de un seno, coseno. O de manera más general, pensando que el argumento del senoidal no siempre es una variable, ¿no? Puede ser uno o más términos, o una constante por una variable, o una función polinómica, o un radical, etc., ¿no? El argumento del senoidal. Entonces, en general lo podemos extrapolar a decir que la regla es la derivada del seno de u es igual a la derivada de u por el coseno de u. ¿Sí? Entonces, y de esta manera, ahora fíjense, todo lo que tuvimos que hacer para evaluar el senoidal, todas estas operaciones, ¿sí? Para llegar a esta conclusión. Entonces, de ahí que es más práctico usar la regla, porque es un patrón, y de hecho esto es demostrable, ¿no? Es un teorema. Si cada una de estas reglitas de la tabla de derivadas representa un teorema, nosotros las usamos como reglas, ¿no? Como reglas de derivación. Entonces, ya sabemos que la derivada de una constante por una variable a la potencia, a una potencia n, es igual a n por a por la variable x a la n menos 1. ¿Sí? Se le resta un 1. Y esto se extrapola a una función. La derivada de una constante por una función. La constante puede ser 1. ¿Sí? Es como decir u a la n. Pero si tenemos cualquier otro valor o negativo, pues se puede hacer un menos 1 también. Entonces sería n multiplicando a, restándole una unidad a la exponente n, n por a por u a la n menos 1 por la derivada de u. ¿Sí? Entonces estas reglitas son muy comunes. La recomendación es que se las vayan aprendiendo o las van a ir aprendiendo al transcurrir las clases, no solamente de cálculo, sino también no solamente de cálculo diferencial, sino también de cálculo integral y de ecuaciones diferenciales y otros cálculo multivariable, etc. La derivada del producto de dos funciones, u por b, es igual, ¿se fijan? Aquí el patrón. Las dos están v más v, pero la primera v se deriva y luego, o sea, primero se deriva una y después otra, ¿sí? No importa el orden, como ustedes se lo aprendan. Aquí puede ser diferente, puede ser la derivada de u por v más u por la derivada de v, ¿sí? Al revés. Simplemente tiene que saberse que es la suma del producto de las dos y una en cada término, una se deriva y la otra no, ¿sí? O sea, pueden aprendérsela así. El primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces es muy fácil
ya que practiquen un poco más los ejercicios, el ejercicio del 3.1 o el 3.2, ejercicios para resolver las derivadas de funciones trascendentes. El último ejercicio que hemos visto, se van a dar cuenta que en realidad es muy fácil, ya que practican. Fíjense, por ejemplo, la derivada de una exponencial es la derivada del argumento de la exponencial por la exponencial. Lo pudimos haber abreviado simplemente así. La derivada de e a la x es e a la x. O sea, la derivada de una exponencial es la misma exponencial, para fines prácticos, ¿sí? Pero de una vez lo estamos... es importante que se lo aprendan así. Que el argumento de la exponencial no siempre va a ser una variable. Puede ser una combinación de variables, ¿sí? Entonces la derivada en general, la derivada de e a la u va a ser igual a e a la u por la derivada de u. Y aquí otra función exponencial, pero aquí la exponencial, la letra a implica un valor numérico del conjunto de los reales, ¿no? Un 2, un 5, un 3, un menos 3, etc. Entonces a la u, su derivada sería a la u por la derivada de u por el logaritmo natural de a. Sí. Y bueno, y las demás trascendentes, las trigonométricas, que ya se las saben. La derivada de un seno, que es la que demostramos hace un momento. La derivada de un seno es un coseno por la derivada del argumento del coseno, por la derivada de u. La derivada de un coseno es un menos seno por la derivada de u. ¿Sí? La derivada de una tangente es una secante cuadrada por la derivada de u. La derivada de una cotangente es una menos cosecante cuadrada por la derivada de u. Y la derivada de una secante es una secante por la tangente. ¿Sí? Es una secante de u por una tangente de u por la derivada de u. Y la derivada de una cosecante de u, es igual a menos la cosecante de u por la cotangente de u por la derivada de u. Muy bien, entonces ojalá puedan resolver los ejercicios. Nos vemos en la clase.